Santificarnos en pareja. Un momento de reflexión para nuestro camino de santidad matrimonial. Con Tony Gassel. Si es posible volver a confiar. Pero ¿cómo? Si se fue con otra mujer, si... Hermana y hermanos, si es posible volver a confiar. Iniciemos este programa de santificarnos en pareja pidiéndole al Espíritu Santo que nos abra la mente y el corazón a entender lo que Jesús nos quiere decir directo a cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven. Ven porque necesitamos abrir nuestro corazón, que muchas veces lo tenemos cerrado como una piedra. Convierte, Señor, nuestro corazón en un corazón de carne que pueda recibir como una esponja tu mensaje y hacer la vida en nuestros corazones. Amén. Santificarnos en pareja. Gracias. Gracias, hermanas y hermanos. Sí, claro que se puede volver a confiar. Sea lo que sea que haya pasado en su relación de pareja, en su relación con sus hijos, con un familiar, se puede volver a confiar y de eso se trata este programa. Por supuesto que estamos hablando de personas sanas y arrepentidas, no casos extremos que necesitan de ayuda profesional. Estamos hablando de la mayoría de los casos. Habrá uno que otro, qué sé yo, como una persona que está enferma, un cleptómano, y es una enfermedad que tiene que ser revisada por profesionales. Pero la mayoría de las personas no volvemos a confiar porque no entendemos el Evangelio y no entendemos la palabra de Dios y no la dejamos entrar en nuestro corazón. Si en una bandeja, imaginémonos una bandeja de vidrio, le ponemos agua y metemos una piedra y dejamos la piedra ahí, esa piedra no va a ser penetrada por el agua. Si metemos un pedazo de madera, ese pedazo de madera va a dejar entrar un poco de esa agua, pero se va a podrir. Si metemos una esponja, la esponja se va a llenar de esa agua. Vamos a sacar la esponja y la vamos a escurrir y saldrá un montón de agua. Y el agua fue la misma para la piedra, para la madera y para la esponja. Y así es nuestro corazón, hermana y hermano. Nuestro corazón tiene que hoy, en este programa, pasar de corazón de piedra a corazón esponja. Y eso no lo hago yo como conductor, no lo hace Radio María como una emisora, lo hace el Señor a través de Radio María y a través de su programa que nos ayuda a santificarnos en pareja, porque tenemos que vivir con la confianza. En nuestra relación de pareja tenemos que tener confianza, pero ¿cómo? Bueno, empecemos el programa para darles algunas ideas. Empecemos con el rey David. El rey David cayó en la tentación del demonio. Es un pasaje que siempre uso en mis programas desde hace muchos años y yo les recuerdo los pasos por los cuales cayó el rey David. Tuvo pereza. Como tuvo pereza, no fue a la batalla que tenía que ir. Como no fue a la batalla que tenía que ir y tenía pereza, se subió al techo de su casa. Estando en el techo de su casa, se asomó para ver a la vecina que de casualidad, entre comillas, se estaba bañando desnuda. La trampa del demonio, la manda a llamar porque la ve muy bonita, comete adulterio y al final termina matando al esposo de esta mujer, a Urías. Manda una carta que se la lleva él mismo diciendo: pongan a Urías al frente del batallón, y Urías muere. El demonio tiene muchas estrategias y va metiéndonos en mentiras poco a poco. Vean que la pereza, que parece inofensiva, terminó en adulterio, terminó en homicidio. Y si vemos ese proceso del pecado, si viviéramos en comunidad, si tuviéramos dirección espiritual, si frecuentáramos los sacramentos, la reconciliación,
esta escalera del demonio se pudo haber detenido desde el principio o a la mitad, pero una vez que estamos en la cima del tobogán, ya la corriente es tan fuerte que no se puede devolver. Por eso es importante estar escuchando estos programas, conversando a corazón abierto con otros matrimonios, en comunidades fraternales de católicos que quieren crecer en matrimonio. Por eso es importante meterse en la parroquia y ser parte de la iglesia. Ser parte de la iglesia no es ir a misa nada más los domingos, es participar en los movimientos de la iglesia y en las iniciativas pastorales que tienen las iglesias en cada lugar, en la pastoral familiar. Por ejemplo, ser catequistas de novios, ayudar como lectores. Eso nos mete en un ambiente, ser ministro extraordinario, si nos piden, en un ambiente de personas con las que podemos conversar, y mejor aún si el ambiente es de matrimonios que se reúnen, por ejemplo, para estudiar estos programas de radio, que los hago para eso, para que los matrimonios se reúnan y en la reunión mandan el programa primero y después llegan a compartir el tema entre todos, ampliándolo o que no están de acuerdo, discutiendo sobre temas espirituales. Y por supuesto para matrimonios, si no tiene la bendición de pertenecer a un grupo de matrimonios, bueno, con mi cónyuge escuchamos este programa y nos sentamos a conversarlo. El rey David cayó en la tentación del demonio con esos pasos, pero en la segunda de Samuel, capítulo 12, llega, voy a empezar a leer aquí, dice la palabra de Dios: Yahvé envió al profeta Natán donde David. Natán entró donde el rey y le dijo: en una ciudad había dos hombres, uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y bueyes. El pobre tenía solo una ovejita que había comprado. La había criado personalmente y la ovejita había crecido junto a él y sus hijos. Comía de su pan, bebía de su misma copa y dormía en su seno. Él la amaba como a una hija. Un día el hombre rico recibió una visita y, no queriendo matar a ninguno de sus animales para atender al recién llegado, robó la oveja del pobre y se la preparó. David, al escuchar esto, se enojó muchísimo con el hombre rico y declaró que el ladrón merecía la muerte. Entonces Natán reveló que David era ese hombre rico en la parábola. Dios había ungido a David como rey, le había dado riquezas y poder, pero David había cometido adulterio con la esposa de Urías y había ordenado su muerte. Como consecuencia, Dios anunció que la espada nunca se apartaría de su casa y que su hijo nacido de Betsabé moriría. Aunque David se arrepintió sinceramente, las consecuencias de su pecado persistieron. Palabra de Dios. Hermanas y hermanos, este pasaje de Samuel, del profeta Natán, con esta parábola, logró que David abriera los ojos. Y dice la palabra de Dios que David se arrepintió sinceramente. Se rasgó su vestiduras, el pasaje sigue, estuvo ayunando, pero pudo ver, y esto es lo más importante: si la persona que cometió un error en la que ya no confiamos verdaderamente se arrepiente y puede ver con los ojos de Jesús, todo es muy diferente. Entonces tenemos que dar el paso para abrir nuestro corazón y volver a unirnos a esta persona. Porque, hermanas, todos somos peregrinos y estamos en este mundo en clases de saber amar. Otro ejemplo es Pedro, que es la roca de nuestra iglesia. Pedro negó a Jesús 3 veces, le falló a Jesús. Después de todo lo que había vivido y compartido con Jesucristo, su amigo, su Señor, Pedro le falló, lo negó. Pedro es de los primeros discípulos que Jesús eligió. Su hermano Andrés lo lleva a conocer a Jesús. Luego pasa esa pesca milagrosa en el lago de Genesaret, en Lucas capítulo 5, iniciando.
Y Jesús logra con esto que Pedro caiga y se impresione y tenga ese encuentro personal con el Señor, como muchos que escuchamos Radio María hemos tenido y hemos cambiado nuestra vida. Por eso es que tenemos que abrir nuestro corazón, como orábamos al Espíritu Santo al inicio, abrir nuestro corazón y nuestra mente para que nuestro corazón sea como una esponja y nuestros ojos se abran a estas cosas. Ahí Pedro tiene su encuentro. Luego de esto, Jesús es testigo de cómo cura a su propia suegra. Lo nombra el primero de los apóstoles. De pronto aparece Jesús caminando sobre las aguas y los apóstoles creen que es un fantasma y Jesús le dice, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas, y Pedro caminó sobre las aguas. Luego Pedro lo proclama como Mesías y lo reconoce como el Señor. Solo tú tienes palabras de vida eterna, palabras del mismo Pedro. Estuvo en la transfiguración. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y Juan, subieron a un monte, se le transfiguró su rostro. Aparecen Moisés y los profetas y Elías, ¿verdad? Y quiere quedarse ahí, qué bien se está aquí. Pedro fue testigo de todo eso. En la última cena no quiere que Jesús le lave los pies y Jesús lo convence, lo corrige. Cuando Jesús suda su sangre en Getsemaní, Pedro se queda dormido. Velen y oren. Y se queda dormido 2 veces. Y luego llega Judas con las personas que lo iban a entregar y Pedro saca su espada y le corta una oreja. Y ahí mismo Pedro es testigo como Jesucristo le sana la oreja a esta persona. Y aquí es donde llega el momento después de esto, en la pasión de Cristo, donde Pedro niega al Señor 3 veces. Y lo que quiero en este programa es que nos metamos en el corazón de Pedro. La mirada de la negación. ¿Cómo puede haberse sentido Pedro con toda esta historia de haber sido testigo de tantas cosas y haber caído en esta negación? El vacío interior, la herida que le queda en su corazón. Vive el silencio de la muerte. Vive su cobardía en esos 3 días entre la muerte y la resurrección. Pedro sufre por su cobardía, por haberlo negado, por no haber estado ahí como el discípulo amado estuvo, como María estuvo. Se siente humillado, entiende que es débil y que necesita perdón. Se le cae la máscara y se enfrenta a su corazón débil. Y aquí quiero que hagamos un alto, hermanas y hermanos, y veamos la historia de Dios en nuestra historia personal. Y cuántas veces hemos sido testigos de milagros impresionantes de salud en nuestra propia familia, con nuestros propios hijos, en las, vamos a abrir comillas, Jesuslidades que nos han pasado, que de pronto nos dieron un trabajo que no creíamos, que nos aceptaron en una universidad que no sabíamos que íbamos a ser aceptados, que pudimos estudiar, que pudimos volver a trabajar luego de estar desempleados, que nos sanamos de heridas en el pasado que eran imposibles de sanar. Muchas veces pasamos como el rey David sin ver, porque nuestro corazón se cierra, porque el demonio nos cierra los ojos con ese montón de mentiras que nos mete. ¿Cuántas veces, hermanas y hermanos, hemos negado al Señor? Cada vez que pecamos, estamos metiendo un clavo en la cruz de Cristo. ¿Sí? Cada vez que le fallamos. Y lo más fácil es no detenernos para no ver, para no sentir este dolor de humillación que sintió Pedro después de tantos milagros y cosas que él vivió. Y podemos decir, no, es que todas esas cosas pasaban allá cuando Jesús histórico vino. No, hermanas y hermanos, Jesús está vivo, está con nosotros. Nosotros vivimos en Dios.
vivimos en Dios. Me metí en un curso con los sacerdotes carmelitas, se llama Stepre, me encanta. Es una formación, en este caso es antropología y mística, y Fray Antonio, uno de los profesores, nos contaba un cuento que me gustó mucho. Decía que todos vivimos en el útero de Dios, y contó una historia. Hay dos bebés conversando, es una historia de ficción para dar un mensaje como una parábola. Hay dos bebés gemelos dentro del útero de la madre, ¿verdad? Y uno dice, vamos a salir y todo va a ser más lindo cuando salgamos. Y vamos a tener una madre que nos va a abrazar. Y el otro gemelo le decía, no, es imposible, no podemos salir de aquí. Si aquí estamos bien, aquí nos alimentamos, no podemos estar mejor que como estamos ahora. Bueno, los dos gemelos salieron, el que no creía y el que sí creía. Y ambos fueron abrazados por su propia madre. Bueno, todos vivimos en el útero de Dios, por así decirlo. Este mundo es un mundo en donde Dios está presente y Dios nos dio la libertad, y por el pecado entró el sufrimiento y el dolor en el mundo, porque no podemos amar sin libertad. Pero Dios está presente y de un mal hace un bien mayor. Y entonces reconocer los pasos que ha dado Dios en mi vida personal, en la vida de nuestro matrimonio, desde el día en que nos conocimos hasta el día de hoy, escribir todos estos momentos en donde Dios ha penetrado nuestro corazón. Puede ser que fuimos a un retiro matrimonial y ahí nos dimos cuenta de esto y de lo otro. Puede ser en una homilía, en una misa, donde nos dimos cuenta de esto y de lo otro. Eso tiene que quedar por escrito. Esa es nuestra, por así decirlo, nuestra Biblia. Es la historia de nuestra salvación. No podemos omitir estos detalles, porque en momentos de soledad, en momentos de muerte como el que está viviendo Pedro en este momento, es donde podemos abrir la historia de la salvación y encontrarnos con un Jesús que nos ha ayudado enormemente en esto, y hagamos inventario de las cosas que tenemos, hermanas y hermanos. Pensemos en esto mientras escuchamos esta canción que habla de sanación. Sáname, mi Señor, sana mi corazón. Por así decirlo, la canción está diciendo, convierte mi corazón de piedra en un corazón esponja, porque al convertirlo en corazón esponja, que es lo que hablaremos después de esta canción, viene el crecer en la confianza. Sentimiento negativo que no me deja perdonar. Tengo un sentimiento negativo que no me deja tener paz, y ni con el total de mis fuerzas logro perdonar. Corazón en tinieblas que no sabe a dónde va. Sáname, mi Señor, no soy nada sin tu amor. Sáname, mi Señor, limpia mi corazón. Solo tú me puedes enseñar a perdonar. Tengo que aprender a liberarme y a alcanzar mi paz en tu amor. Tengo que aprender a liberarme y a encontrarte en el perdón. Un corazón en tinieblas
En tus manos es perdón, un sentimiento negativo. En tus manos es amor. Sáname, mi Señor, no soy nada sin tu amor. Sáname, mi Señor, limpia mi corazón. Sáname, mi Señor, no soy nada sin tu amor. Sáname, mi Señor, limpia mi corazón. Solo tú, solo tú me puedes sanar. Solo tú me puedes enseñar a perdonar. Santificarnos en pareja. Gracias, hermanas y hermanos, por estar en sintonía de su Radio María. Estamos conversando sobre cómo recuperar la confianza. Vamos a ponernos en el papel de la persona herida y cómo abrirle el corazón a esa persona que nos hizo daño por la razón que sea. Cómo convertir nuestro corazón en un corazón esponja para dejar el pasado en el pasado y empezar a vivir el presente con alegría. ¿Cómo fue que Jesús sanó esa humillación que sintió Pedro en sí mismo al haberlo negado 3 veces? Siendo el gran testigo, sintió el silencio de la muerte, decíamos. Sintió el silencio de su propia cobardía por haber caído en esta negación, por no haber estado al pie de la cruz, etcétera, como decíamos antes en este programa. Y bueno, es entender que todos somos débiles y que todos podemos caer, y que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Es entender que en este mundo estamos en un proceso de aprender a amarnos como Dios nos ama. Es un aprender a quitarnos la máscara frente a nosotros mismos. Hay una máscara social y es esa imagen que tenemos en una fiesta o frente a la familia, o el papá proveedor que tiene una máscara y está lleno de deudas y no le cuenta a nadie. Esas máscaras nos hacen daño. Tenemos que aprender a compartir nuestro débil corazón. ¿Qué pasa con Pedro? Llegan unas mujeres y le dicen que el sepulcro está vacío y sale corriendo, va de segundo en la carrera, pero lo dejan entrar de primero, y él entra primero, vio y creyó. Y aquí empieza la sanación, hermanas y hermanos. Dichosos los que creen sin haber visto, dice la palabra del Señor. Pero si escribimos la historia de nuestra propia salvación, si empezamos a darnos cuenta de las veces en que Dios ha estado con nosotros y nos ha dado esto, si entendemos que ver la naturaleza es ver a Dios porque Él es el creador, si nos sentimos amados porque somos hijos amados de un Dios que murió por nosotros y entendemos el querigma, se nos va a abrir el corazón y vamos a creer todo lo que dice el credo y que recitamos siempre en los domingos. De pronto están todos con las puertas cerradas y entra Jesús y les da el Espíritu Santo. Y estamos en este camino a Pentecostés. ¿Qué tanto le estamos rezando al Espíritu Santo? ¿Qué tanto conocemos al Espíritu Santo? Porque Él es el protagonista de este programa y Él es el que va a convertir nuestro corazón de piedra en un corazón esponja. Y luego en Juan capítulo 21 viene ese diálogo de conversión donde Jesús le dice: ¿me amas 3 veces?
Perdón, no le dice 3 veces me amas. Eso es interesantísimo, ¿verdad? Lo acabo de aprender o no me había fijado. Le dice 2 veces me amas y la tercera vez le dice, ¿me quieres? Y vamos a explicarlo. Benedicto XVI tiene una explicación muy bonita sobre esto. Y después de que le hace estas 3 preguntas, Jesús le dice entonces, sígueme. Y es lo que nosotros queremos en este programa decir todos al Señor, sígueme, porque nos vamos a convertir en corazón esponja y vamos a empezar a confiar en el nombre de Jesús. Vamos a confiar con las fuerzas de Jesús, vamos a confiar con el corazón de Jesús, vamos a confiar. Solos no podemos, con la ayuda del Espíritu Santo vamos a confiar y vamos a quemar lo que pasó en una hojita, lo escribimos y que se lo lleve el viento. Es interesante esta enseñanza de Benedicto XVI que nos explica que la palabra fileo en griego es el que aparece como la palabra querer, que significa el amor de amistad, un amor tierno, pero no un amor total. Y el evangelista, cuando escribe, pone en boca del Señor el verbo agapao, que es un amor sin reservas, total e incondicional, la entrega de la vida por el amado, como hizo Jesús en la cruz. Entonces Jesús le hace estas 3 preguntas que son eco de las 3 negaciones de Pedro, ¿verdad? Para irlo transformando en esa piedra que tiene que ser, porque es la misión que le toca. La pregunta, ¿me amas? ¿Me amas con un amor incondicional? Así le dice Jesús a Pedro. Y Pedro responde con, no, te quiero. O sea, te quiero con mi pobre amor, con mi capacidad de amar, con amor fileo. Y Cristo insiste la segunda vez, ¿me amas? Y Pedro vuelve a responder, te quiero. En la tercera vez, vean qué interesante, que yo no me había dado cuenta. Jesús se abaja al nivel de Pedro. Y Jesús le dice, ¿me quieres? Y ahí es cuando Pedro le dice, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces, aquí Jesús nos está revelando, como nos explica el Papa Benedicto XVI, paz descanse. Yo aprendí montones del Papa Benedicto, que la misericordia es ese encuentro del buen Dios con la debilidad del hombre. Dios se adapta al recipiente, es una forma de decirlo. Es como el agua, que si usted la mete en un vaso, toma la forma del vaso, pero si la mete en un pichel, toma la forma del pichel. Dios se adapta a nosotros. Y así ha sido en la palabra de Dios. La palabra de Dios es una revelación que se ha ido dando poquito a poco porque Dios se fue adaptando a los tiempos y a la cultura de cada persona y de cada escritor sagrado. Por eso es que es importante ir a clases de Biblia para entender el contexto en el que se escribió cada uno de los libros. No podemos leerla textualmente. Y nosotros en este programa tenemos que entendernos débiles, reconocernos débiles y aceptar la debilidad de la persona que nos falló. Y al aceptar que todos somos débiles, vamos a empezar el camino de la confianza. Tenemos que ser personas que crezcamos en confianza, porque la fe y la esperanza van unidas. Y tenemos que restaurar nuestra relación, hermanas y hermanos, con estas personas que las perdimos. En especial este programa es para matrimonios. Si no tenemos confianza con nuestro cónyuge, tenemos que pedir ayuda, tenemos que ir a una asesoría, tenemos que ser ayudados por un director espiritual, sean catequistas, un sacerdote. No es lo mismo una confesión que una dirección espiritual, y abrir nuestro corazón y ver por qué es que no tenemos confianza y tratar de ser humildes y entender que es con la ayuda de Dios, con el incremento de los sacramentos. Si vamos a misa diaria, vamos entre semana, la confesión frecuente, la visita al Santísimo, todo eso nos va a ayudar a restablecer la confianza. Y les digo, si tienen confianza va a haber paz, y cuando hay paz es porque está el Señor con nosotros. Pedro logró ser la roca hasta que entendió que tenía un corazón débil y que tenía que ponerse en las manos de Dios.
¿Por qué? Porque Jesús es capaz de hacer nuevas todas las cosas. No podemos perder la esperanza, hermanos, porque Jesús está vivo y de un mal saca un bien mayor. Se aprovecha hasta del pecado para hacer maravillas de conversión en las personas. No podemos perder la esperanza. Si perdemos la esperanza, es un síntoma de que estamos perdiendo la fe, y entonces de rodillas pedimos: Señor, aumentanos nuestra fe. Si estamos perdiendo la confianza, si la hemos perdido, tenemos que buscar algún retiro, 2, 3 días de retiro en algún lado. Si hemos perdido la confianza, tenemos que tener amigos espirituales con los que podamos conversar, no amigos que nos lleven a perder más la confianza. Esos amigos hay que quitarlos. Para crecer en la confianza tenemos que ver con la mirada de Jesús y esa paz interior y esa alegría. Y no importa lo que diga la gente. ¿Cómo es posible que hayan vuelto con lo que le hizo ese hombre o cómo se portó esa mujer? Los demás no importan y lo que diga la gente no importa. Demos el testimonio de que Cristo está vivo y que Cristo hace nuevas todas las cosas. Ese es el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos. El crecer en la confianza, el crecer en la esperanza, el discernir con la mirada de Jesús que se logra a través del crecimiento sacramental. Hermanas y hermanos, que el Señor los bendiga. Les pido que recen por mi matrimonio, por mi esposa, por mí, por mis hijas. Siempre les pido su oración porque nosotros rezamos por ustedes. De eso se trata Radio María, que recemos unos por otros. Recemos por Radio María, que necesita de su oración. Y nos despedimos entregándole todo nuestro corazón a la Madre de Dios. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me entrego del todo a ti. Y en prueba de mi fiel afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad. Guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Santificarnos en pareja. Caminemos en el precioso sendero de la santidad matrimonial. Próximamente, otro podcast bajo la conducción de Tony Gassel.